Los Sicchos, el último refugio de los incas quiteños. Cajamarca, sábado 26 de julio de 1533. El sol se ha puesto. En la plaza yace el cuerpo inerte del último Cápac Inca del Tahuantinsuyo, Atahualpa. Francisco Pizarro y sus hombres a última hora le conmutaron la pena de la hoguera por la del garrote o la horca, por haberse dejado bautizar. Según Pedro Pizarro, quien fue testigo presencial de esos acontecimientos, muerto Atahualpa, alguna gente se había ahorcado y una hermana suya con algunas indias dijeron que iban al otro mundo a servirlo, haciendo gran llanto con tambores y cantando sus hazañas. Fueron donde estaba el cuerpo de Atahualpa y lo empezaron a llamar, buscándole por los rincones muy despacito. Al día siguiente fue enterrado en la iglesia que tenían los cristianos en el pueblo, en medio del llanto y la desesperación de su gente que querían llorarlo. 2 o 3 días después, 2,000 indios de guerra, al mando del primo hermano y cuñado a la vez de Atahualpa, de nombre Cusi Yupanqui, desenterraron el cuerpo, lo pusieron en unas andas y lo llevaron al Quito Inca. Fue en Liribamba, antigua capital de los indios puruáes, que Cusi Yupanqui entregó a Rumiñahui el cuerpo momificado o el malqui de Atahualpa. Según Juan de Betanzos, cuya historia se escribió hacia 1551, se sabe que Cusi Yupanqui sacó el cuerpo de Atahualpa. La fuente, Juan de Betanzos, es muy importante porque él se casó con la hermana de Cusi Yupanqui llamada Cusirimay Oglio, que a su vez fue la esposa de Atahualpa. Es decir, estamos frente a un testimonio de primera mano. Con eso tenemos la certeza de que el cuerpo del último Cápac Inca del Tahuantinsuyo fue llevado a Quito y fue entregado a Rumiñahui. Toda vez que fueron realizadas las exequias ceremoniales, conforme al rango que correspondía a un Cápac, Cusi Yupanqui ordenó a Rumiñahui que le entregue los hijos de Atahualpa que habían estado desde la captura del monarca bajo su cuidado. Rumiñahui desacató a Cusi Yupanqui y lo asesinó cruelmente. En señal de que había acabado con el enemigo y siguiendo las costumbres incas, hizo del cuerpo un tambor, de tal forma que la cabeza quedó colgada y obtuvo así un trofeo de guerra. Esta escena, que fue retratada por Guamán Poma de Ayala en un sugestivo dibujo de principios del siglo XVII, fue lo que nutrió a la historiografía durante más de 4 siglos. Rumiñahui fue concebido por los cronistas de Indias e historiadores como un arquetipo negativo. Esta figura maléfica fue dibujada a semejanza del diablo y evocada como el tirano que eliminó al legítimo heredero de la Mazcapacha, Borla o Corona, y además asesinó a todos los hijos y esposas de Atahualpa, con lo cual se exterminó la dinastía de los incas y se justificó la conquista española en los Andes. Rumiñahui, como héroe nacional, es un mito creado durante las primeras décadas del siglo XX, mucho después de la aparición de la nación-estado Ecuador, justamente cuando los ecuatorianos, en un gran esfuerzo de integración, intentaban definir sus fronteras físicas frente a sus países vecinos y la sacralización del territorio era parte de esa agenda política. Rumiñahui se convirtió entonces en una figura ennoblecida e idealizada. De traidor pasó a ser mártir de la resistencia indígena y símbolo de orgullo en la defensa de la soberanía nacional. Los ecuatorianos imaginaron a su héroe desde la halterofilia, Schwarzenegger, Robocop e incluso Darth Vader. Pienso que Rumiñahui, al no tener poderes sobrenaturales, fue creado en el plano de lo real y no de lo mítico. Pero lo que se escribió sobre él es ficción, perversa o gloriosa. Rumiñahui, como tirano o héroe nacional, fue una realidad que nació con la violencia y se inspiró en la guerra y la tragedia. Queda claro que quienes escribieron sobre Rumiñahui, sea para mal o para bien, participaron emocionalmente en las escenas, haciéndolas dramáticas. Considero que la figura de Rumiñahui no ha sido tratada con libertad y el personaje fue subordinado a los intereses particulares y al conocimiento personal de los autores y patrocinadores de las obras.
Por eso es que en su origen se lo atacó en nombre de ideales religiosos y también culturales, y más tarde por afanes políticos y regionalistas se lo enalteció en función de la patria. Estudiar a Rumiñahui ha sido un desafío para mí, pues durante casi una década he pasado de documento en documento, de archivo en archivo, de biblioteca en biblioteca, de montaña en montaña, sea en Ecuador o en el extranjero, buscando pistas para poder deducir qué mismo hizo el principal líder de la resistencia indígena contra los conquistadores españoles. Desde la historiografía y la historia, las categorías de tirano o héroe nacional con las que se increpó a este personaje fueron totalmente cuestionadas y desvirtuadas, reflexión que me obligó a plantear preguntas diferentes para poder comprender su actuación en un momento de desesperación, drama y caos, las que fueron desarrolladas de forma parcial en el libro Tras las huellas de Rumiñahui, publicado en el año 2003. De hecho, los 3 puntos suspensivos del título del libro no son inocentes. Algo distinto y que no conocemos hizo Rumiñahui cuando asumió la resistencia indígena, ya que sin ser un inca de nobleza, pero sí de privilegio, logró aglutinar a la población, controlar al ejército conformado por incas y por varias naciones locales y evitar la segmentación política del Quito Inca. Esta complicada agenda necesitaba de unos símbolos que legitimaran el poder de Rumiñahui al margen de su gesta heroica. ¿Cuáles fueron esos símbolos? Es una de las preguntas significativas que me he propuesto contestar en el proyecto de investigación Los Sicchos, el último refugio de los incas quiteños, que actualmente estoy realizando gracias a una beca que me otorgó el Instituto Francés de Estudios Andinos y con el apoyo institucional del Instituto Panamericano de Historia y Geografía, para quienes va mi reconocimiento. Poco antes que Atahualpa fuera ejecutado en Cajamarca, demandó a Francisco Pizarro 3 cosas. En primer lugar, que vele por sus hijos. En segundo, que su cuerpo no sea quemado, razón por la cual aceptó ser bautizado. Y tercero, que su cuerpo sea llevado al Quito Inca para que sea enterrado junto a su padre Huayna Cápac, cuyo cuerpo se dividió entre Quito y el Cusco. Mientras Francisco Pizarro coronaba como nuevo Inca a Toparpa y posteriormente a Mango Inga, ambos hijos bastardos de Huayna Cápac, Rumiñahui, no obstante que asesinó a Cusi Yupanqui, quien tenía una filiación de parentesco muy cercana a Atahualpa, no se olvide que era su cuñado y primo hermano a la vez, logró agrupar un ejército de poco más o menos 50,000 hombres para enfrentarse contra los españoles en la batalla de Tiocajas en Liribamba. Según las creencias de los incas, el cuerpo del monarca fallecido estaba dotado de poder. Es una de las razones por las cuales era momificado y tenía un rol político al punto que podía comandar a su propio pueblo, y cada panaca tenía la obligación de conservar el malqui y el huauqui del soberano fallecido, además de guardar sus pertenencias personales y recuerdos, y también preservar en la memoria colectiva las hazañas de su vida para siempre. En una situación acéfala e impredecible, caracterizada por el faccionalismo, la ambigüedad y el oportunismo, el cuerpo momificado o malqui y la efigie o huauqui de Atahualpa habrían sido utilizados por Rumiñahui como los principales símbolos de la resistencia protagonizada por los incas quiteños, quienes defendían básicamente la preservación de la panaca o linaje real del último Cápac Inca del Tahuantinsuyo. Se tiene la certeza de que el hijo mayor de Atahualpa sobrevivió a la conquista española del Quito Inca. Así lo demuestra la firma que estampó Francisco Topatau Chelauqui o Príncipe en su testamento redactado en 1582, como ustedes pueden observar. El malqui o momia del Inca era una genealogía viviente que daba origen a una suerte de oráculo. Tenía vida y participaba en la política, en las ceremonias religiosas, y tenía además sus propias tierras y criados o yanaconas. Sancho de la Hoz, testigo presencial de los acontecimientos en Cajamarca, escribió en 1534: "Este Huayna Cápac, por Huayna Cápac, así muerto como está, su cuerpo está en la ciudad del Cusco, muy entero, envuelto en ricos paños, y solamente le falta la punta de la nariz.
También escribió que había otras imágenes hechas de yeso o de barro, las que solamente tienen los cabellos y uñas que se cortaban y los vestidos que se ponían en vida, y eran tan veneradas entre aquellas gentes como si fueran sus dioses. Llama la atención sobre el hecho de que en la región andina ninguna otra panaca habría utilizado el malqui y el huauqui como lo hizo Rumiñahui. En este sentido, la experiencia es única, pues durante más de un año estos símbolos habrían legitimado políticamente al líder indígena para que pudiera tomar decisiones apropiadas, pues siendo un inca de privilegio, mas no de estirpe real, fue aceptado y respetado por incas de nobleza emparentados estrechamente con Atahualpa y que tenían mayor rango militar que él, como por ejemplo Soposopangue, tío de Atahualpa y gobernador del Quito Inca, o Calicuchima, jefe máximo de los ejércitos del Quito Inca, o Quisquis, el militar inca más célebre en la toma del Cusco, o Quimbalimbo y Tucomango, caciques y líderes de las naciones locales, y también por grupos subalternos como los mitimaes. Mi sospecha es que Rumiñahui, utilizando el malqui y el huauqui de Atahualpa, dio respuestas correctas hasta la batalla de Tiocajas, el principal evento militar en la resistencia contra los españoles, en la que, según el cronista Cieza de León, no hubo vencedores ni vencidos, pero los indios huyeron por la erupción del volcán de la Tacunga, el Cotopaxi. Propongo, aunque sea de forma hipotética, que Rumiñahui vaticinó que iba a vencer a los conquistadores españoles o viracochas. Ese fue su compromiso hasta Tiocajas, después de lo cual perdió poder y credibilidad por la erupción del volcán Cotopaxi, que fue un factor importante que dislocó al ejército conformado por varias naciones del Quito Inca. A partir de esta catástrofe natural y de otras razones que deben ser consideradas y estudiadas, Rumiñahui con sus principales colaboradores empezaron a actuar utilizando el sistema de guerrilla, para lo cual su centro de operaciones habría sido la región de los Sicchos, localizada en el flanco occidental de la actual provincia de Cotopaxi y que fue conquistada por Huayna Cápac, quien trajo una oleada de mitimaes que fueron trasplantados a ese sector, tal cual lo testimonió Cieza de León. En este pueblo de la Tacunga tenían los señores incas gran cantidad de mitimaes, que quiere significar indios venidos de una tierra a otra. Y a estos mitimaes mandaban los incas que estuviesen siempre obedientes a lo que sus gobernadores y capitanes les mandasen. Y con esta industria tenían estos señores su imperio seguro que no se les rebelase. Los Sicchos definitivamente conectó a la resistencia que protagonizaron los incas quiteños. Nótese que Rumiñahui fue capturado por los conquistadores españoles cuando salía de Los Quijos hacia Sicchos, en donde estaba previsto unirse con el gobernador del Quito Inca, Soposopangue, y además con los mitimaes del sector para hacer un frente común. Mientras Quisquis con los guambracunas se dirigían hacia allá, pero en el trayecto y poco antes de llegar a los Sicchos fue asesinado por un hermano de Atahualpa llamado Huaynapalcón. La relación entre la resistencia indígena y los símbolos que legitimaban sus acciones, es decir, el malqui y el huauqui, requerían de un escenario arquitectónico desde el cual se pudieran tomar y promulgar decisiones que, sin lugar a dudas, demandaban de rituales complejos. Después de que Rumiñahui y los demás líderes de la resistencia fueron liquidados por los conquistadores españoles, no se sabe qué pasó con el malqui y el huauqui de Atahualpa. Sin embargo, podemos descifrar a través de pistas indirectas qué pudo haber pasado. Veamos qué escribió el extirpador de idolatrías Arriagas a principios del siglo XVII. Después de estas huacas de piedra, la mayor veneración y adoración es la de sus malquis, que son los huesos o cuerpos enteros de sus progenitores gentiles, que ellos dicen que son hijos de las huacas, los cuales tienen en los campos en lugares muy apartados, en los machay, que son sus sepulturas antiguas, y algunas veces los tienen adornados con camisetas muy costosas o de plumas de diversos colores o de cumbi. Tienen estos malquis sus particulares sacerdotes y ministros y les ofrecen los mismos sacrificios y hacen las mismas fiestas que a las huacas, y suelen tener con ellos los instrumentos de que ellos usaban en vida.
También existen otras fuentes primarias que nos ayudan a reconstruir este enigma, como por ejemplo la probanza de Diego de Sandoval redactada en 1539, en la que se asentó que Sebastián de Benalcázar tenía puesto sus ojos en los sitios. Él sospechaba que algo estaba ocurriendo en ese sector. Así pues, Sebastián de Benalcázar tenía noticias como Quisquís venía con mucho poder de indios a darle guerra y a los que con él estaban. También venía a dar ayuda a los caciques naturales de esas partes para que no fuesen en paz. Por lo tanto, Benalcázar mandó a llamar a Diego de Tapia y se fue a Píllaro, y desde allí enviaron a Juan Márquez con cierta gente detrás de las sierras de la Tacunga a las provincias de Manta. Había que tomar unas fortalezas que estaban allí con mucha gente y caciques hechos fuertes. El día sábado 16 de julio del año 2004, ubiqué unos restos arqueológicos en un lugar llamado Malqui. Estos vestigios fueron como la pequeña punta de un iceberg, pues 6 años más tarde, también un día sábado, el 29 de junio del año 2010, no por una casualidad histórica, sí por un trabajo de investigación riguroso, mi esposo Jaime Pastor Morris me llevó a donde creí que debíamos ir y no nos equivocamos. En esta ocasión, invité a los arqueólogos Tamara Bray y Eduardo Almeida para que me acompañen. Fue así como llegamos a Machay, un sitio arqueológico inca único, de características peculiares y que nunca antes había sido registrado. Desde el punto de vista metodológico, este hallazgo, más allá de su significado histórico e impacto arqueológico, resulta un aporte valioso para las ciencias sociales, porque pone de manifiesto cuán acertado es aunar esfuerzos interdisciplinarios para desarrollar un buen trabajo científico. La experiencia demuestra que la especialización en las distintas disciplinas de las ciencias sociales influye para que arqueólogos, antropólogos, historiadores, lingüistas, geógrafos, entre otros, trabajemos por lo general de forma separada y sin coordinación. También es común que primero se identifiquen o descubran monumentos o restos arqueológicos y posteriormente cada experto realice su investigación, que no siempre se complementa con la de sus colegas. En este caso fue la investigación etnohistórica y la perseverancia y tosudez personal lo que condujo al monumento casi con precisión matemática y no a la inversa, de tal manera que primero tenemos una historia que contar, la que intuyo será corroborada por la arqueología. Frente a nosotros tenemos lo que yo diría la cédula de identidad del monumento encontrado. Se trata de un concierto que fue redactado en 1597 en el que se asentó que don Beltrán de Castro tiene 90 y tantos indios, poco más o menos ingas y camayos en el pueblo de Malqui. Es posiblemente el documento más antiguo que tenemos sobre el pueblo en donde están las ruinas de Machay y que se llama Malqui. Para concluir, les invito a deleitarse por poquísimos minutos con el primer registro documental sobre Malqui Machay. Que la simbiosis entre imagen, sonido y palabra capture su compromiso cívico por esta pequeña historia que aún está por escribir y que ellos, estos pequeñines, estos guaguas, están demandando con dignidad.
Y de acuerdo a Blas Valera, al padre Blas Valera, que escribió a finales del siglo XVI, principios del XVII probablemente, cuando a Atahualpa le ejecutaron en Cajamarca, los españoles llamaron al gallo y a su canto Atahualpa, porque decían que el gallo estaba cantando a Atahualpa su muerte. Entonces hay una analogía entre el canto, el sonido que ellos emiten, la bravura del gallo, porque el gallo es un animal que se identifica con la lucha, con la pelea. Entonces hay una analogía entre este animal, su canto, y Atahualpa. Y hoy de madrugada, mientras dormía, me despertaron el canto de los gallos y era como que escuchaba Atahualpa, Atahualpa, Atahualpa. No sé si sea mi imaginación, pero sentí que algo había aquí y dije, los gallos aún le cantan a Atahualpa. Y lo empezaron a llamar, buscándole por los rincones muy despacito. Al día siguiente fue enterrado en la iglesia que tenían los cristianos en el pueblo, en medio del llanto y la desesperación de su gente que querían llorarlo. 2 o 3 días después, 2,000 indios de guerra, al mando del primo hermano y cuñado a la vez de Atahualpa, de nombre Cusi Yupanqui, desenterraron el cuerpo, lo pusieron en unas andas y lo llevaron al Quito Inca. Fue en Liribamba, antigua capital de los indios puruáes, que Cusi Yupanqui entregó a Rumiñahui el cuerpo momificado o el malqui de Atahualpa. Según Juan de Betanzos, cuya historia se escribió hacia 1551, se sabe que Cusi Yupanqui sacó el cuerpo de Atahualpa. La fuente, Juan de Betanzos. Los Sicchos, el último refugio de los incas quiteños. Cajamarca, sábado 26 de julio de 1533. El sol se ha puesto. En la plaza yace el cuerpo inerte del último Cápac Inca del Tahuantinsuyo, Atahualpa. Francisco Pizarro y sus hombres a última hora le conmutaron la pena de la hoguera por la del garrote o la horca, por haberse dejado bautizar. Según Pedro Pizarro, quien fue testigo presencial de esos acontecimientos, muerto Atahualpa, alguna gente se había ahorcado y una hermana suya con algunas indias dijeron que iban al otro mundo a servirlo, haciendo gran llanto con tambores y cantando sus hazañas. Fueron donde estaba el cuerpo de Atahualpa frente a sus países vecinos y la sacralización del territorio era parte de esa agenda política. Rumiñahui se convirtió entonces en una figura ennoblecida e idealizada. De traidor pasó a ser mártir de la resistencia indígena y símbolo de orgullo en la defensa de la soberanía nacional. Los ecuatorianos imaginaron a su héroe desde la halterofilia, Schwarzenegger, Robocop e incluso Darth Vader. Pienso que Rumiñahui, al no tener poderes sobrenaturales, fue creado en el plano de lo real y no de lo mítico.
pero lo que se escribió sobre él es ficción, perversa o gloriosa. Rumiñahui, como tirano o héroe nacional, fue una realidad que nació con la violencia y se inspiró en la guerra y la tragedia. Queda claro que quienes escribieron sobre Rumiñahui, sea para mal o para bien, participaron emociones muy importantes porque él se casó con la hermana de Kusi Yupanqui llamada Kusirimay Oglio, que a su vez fue la esposa de Atahualpa. Es decir, estamos frente a un testimonio de primera mano. Con eso tenemos la certeza de que el cuerpo del último Capac Inca del Tahuantinsuyo fue llevado a Quito y fue entregado a Rumiñahui. Toda vez que fueron realizadas las exequias ceremoniales, conforme al rango que correspondía a un Capac, Kusi Yupanqui ordenó a Rumiñahui que le entregue los hijos de Atahualpa que habían estado desde la captura del monarca bajo su cuidado. Rumiñahui desacató a Kusi Yupanqui y lo asesinó cruelmente. En señal de que había acabado con el enemigo y siguiendo las costumbres incas, hizo del cuerpo un tambor, de tal forma que la cabeza quedó colgada y obtuvo así un trofeo de guerra. Esta escena, que fue retratada por Guamán Poma de Ayala en un sugestivo dibujo de principios del siglo XVII, fue lo que nutrió a la historiografía durante más de 4 siglos. Rumiñahui fue concebido por los cronistas de Indias e historiadores como un arquetipo negativo. Esta figura maléfica fue dibujada a semejanza del diablo y evocada como el tirano que eliminó al legítimo heredero de la Mascapacha, Borla o Corona, y además asesinó a todos los hijos y esposas de Atahualpa, con lo cual se exterminó la dinastía de los incas y se justificó la conquista española en los Andes. Rumiñahui, como héroe nacional, es un mito creado durante las primeras décadas del siglo XX, mucho después de la aparición de la nación-estado Ecuador, justamente cuando los ecuatorianos, en un gran esfuerzo de integración, intentaban definir sus fronteras físicas